Mega Noticias con Paco Ramírez. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. I can tell you, Canada is no Mexico. I found his comments unfair. I found them insulting. Esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. Nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías. Trump, Sheinbaum, excelente, maravillosa conversación, a decir de los participantes, pero cada quien aplicó hoy lo platicado, ajustándolo a sus intereses, sobre migración y drogas. Guerra de versiones y las amenazas se mantienen, aunque sería un tiro en el pie, como dice Marcelo Ebrard, la imposición de aranceles. El impacto, déjenme decirles, será brutal para ambos países en su justa dimensión. Se perderían tan solo en la industria automotriz 400,000 empleos en Estados Unidos. La afectación en México, aun cuando dicen está preparado y no cruzado de brazos, la afectación sería terrible, devastadora. 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y nosotros les importamos el 17%. Saquen ustedes las cuentas. Amenazar, arrinconar, destruir. El método Trump. Ahora, según la revista Rolling Stone, evalúan una invasión suave a México con fuerzas especiales encubiertas contra cárteles. Vámonos con los datos duros, las cifras. Leticia Alcántara. Los tambores de guerra arancelaria entre Estados Unidos y México siguen latentes. De cumplirse el amago del próximo presidente Donald Trump y la advertencia de México de no quedarse de brazos cruzados, el impacto podría ser muy grave para ambas economías. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, advirtió que imponer aranceles a las importaciones mexicanas provocaría daños severos a las empresas de ese país, ya que podrían perder 400,000 empleos. Los efectos serían más pronunciados en las industrias que dependen de insumos como el sector automotriz, autopartes y la industria manufacturera. Son estos tres grandes grupos de los propios Estados Unidos. La siguiente, por favor. O sea, es un tiro en el pie. Además, los aranceles implicarían un aumento de las mercancías mexicanas que representan el 15% de las importaciones de ese país, lo cual iría en contra de las propuestas antiinflacionarias que enarboló Trump en su campaña. También se afectaría el crecimiento de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos están previendo que si hubiese un impuesto de ese tamaño, el precio final de los vehículos subiría en Estados Unidos $3,000. Y el impacto inflacionario pues podría ser entre 3 y 5%. La guerra de aranceles ya la vivieron los agricultores americanos con China en 2018 y 2019, situación que redujo sus exportaciones con un costo muy alto para la administración de Trump. México también ya fue objeto de imposición de aranceles en 2018, cuando Trump empezó a cobrarlos al acero y aluminio. Nuestro país emitió una política espejo a productos agrícolas. En menos de un año, ambas medidas fueron levantadas. Pero en esa ocasión solo fueron 2 productos. Un posible arancel de 25% afectaría las exportaciones en varios sectores, lo cual sería muy grave si se considera que el 80% de los productos que se mandan al extranjero se envían a Estados Unidos. Esta guerra arancelaria, aunada a una depreciación del tipo de cambio y el traslado de los gravámenes al precio final de los productos al consumidor, generaría presiones inflacionarias y también daños al crecimiento, por lo que México seguirá en la negociación para que no se apliquen. Nosotros no estamos por los impuestos. ¿Tú? Secretario. No estaríamos planteando. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Bueno, pues establecemos ahora comunicación con Luis Miguel González. Él es el director
de la editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por estos minutos. Vaya situación en la que estamos metidos ahora. Y déjame decirlo así, voy a hacer un lado a Canadá. El interés es México-Estados Unidos. ¿Cómo ver lo que ha ocurrido a partir de la amenaza de Donald Trump y las respuestas de México? Creo que estamos en la primera parte de la película. Todavía, para ser francos, no tenemos elementos para decir qué parte de lo que estamos viendo es bluff y qué parte va en serio. Uh-huh. Lo único que está claro es que durante mucho tiempo uno de los mayores éxitos diplomáticos de México fue separar la agenda económica de la agenda de migración y seguridad. Lo que había conseguido México era decir, siempre va a haber problemas en migración, siempre va a haber problemas de seguridad, narco, armas, pero vamos tratando que lo económico, comercial, se mueva en otro carril, porque ahí hay mucho más oportunidades, claro, mucho más coincidencias. Uh-huh. El gran problema es que literalmente se están mezclando las tres agendas y México responde con argumentos económicos, pero hay que recordar que en el origen la exigencia de Trump tiene que ver con migración y drogas. Y con fentanilo. Drogas. Literalmente Trump no nos pidió una clase de economía, nos pide que le demos respuestas que a su vez él pueda vender a los que votaron por él en materia de migración y en materia de control del fentanilo. Ahora, bien lo dices, Luis Miguel, el tema es que no sabemos qué sí y qué no va a pasar con las amenazas de Trump. Y también sabemos que estas amenazas, estos aranceles impuestos, estos aranceles espejo, como ha respondido Claudia Sheinbaum, le van a afectar a ellos y a nosotros en distinta proporción, en la proporción en la que nosotros vendemos y ellos nos venden. Pero finalmente es algo que Donald Trump estará sopesando o tendrá ya, valga el término, sabedor de qué es lo que va a perder y está consciente de ello. Sí, en realidad creo que podemos dar por hecho que va a haber algún tipo de arancel para México, probablemente no el 25% y probablemente no generalizado, pero va a usar eso como una manera de decir, aquí tengo este botón, igual que tengo el botón de la bomba nuclear, de tal manera que lo use. Puede decretar el arancel y luego ponerle en pausa, de tal manera que México sepa literalmente que la pistola está cargada. Dice Marcelo Ebrard con razón, si Estados Unidos lo hace, se pega un balazo en el pie, pero la otra parte del asunto es, se pega un balazo en el pie, pero nos pega un balazo en la cabeza. Así es, sí. Así es. Oye, y si ya pensábamos, si ya definían los que conocen como tú la parte económica y financiera, preveíamos un inicio de administración de Claudia Sheinbaum difícil, con esto se torna verdaderamente catastrófico. Sí, en parte porque la propia Claudia Sheinbaum contaba con tener casi un año para preparar la revisión del TEMEC. Decía, cosa que es inédita en la cultura política mexicana, para la negociación del 2026 vamos a empezar a trabajar desde 2024. Ya. No recuerdo un solo tema que queramos hacer la tarea con año y medio de anticipación. Oye, pero ojalá que verdaderamente se pongan a hacer la tarea, que no sean solamente discursos y no hagan nada.
tienen que ponerse a trabajar en una estrategia de negociación con un hombre que sabe negociar apretando. Totalmente. A ver, una manera interesante de ver esto, Paco, es qué cambios vamos a ver en el presupuesto 2025 a partir de lo que nos está planteando Trump. Cambios, por ejemplo, en presupuesto de servicios consulares, presupuestos en la Secretaría de Economía para fortalecerla técnicamente y, por supuesto, cambios en el Instituto de Migración y en todo lo que tiene que ver con combate al fentanilo. Ahí es una manera de ver cómo lo que está planteando Trump nos va a afectar o nos debería afectar en un tema que por lo pronto ha ido en un carril paralelo mucho más metida en las grillas y las obsesiones de Morena. Caray, pues bueno, vamos a ver en ese entorno. Oye, déjame aprovechar y preguntarte en otro mood lo que hoy ocurrió, lo que hoy se presentó en la mañanera del pueblo, este Plan México. ¿Qué quiere decir ese Plan México? ¿Hacia dónde va? A ver, hay una parte del equipo de Sheinbaum que está tratando de marcar una diferencia respecto al sexenio anterior, respecto, por ejemplo, a cuestiones de decir, va a haber menos improvisación, va a haber más rigor. Vamos a escuchar mucho esta palabra de planes. De la mañanera yo rescato, Paco, también la presentación del Consejo de Negocios. Sí, por supuesto. Que, a ver, el sexenio pasado era como decir, no esperamos de los empresarios ni que aporten ideas, ni que dialoguen, mejor que paguen impuestos y que inviertan. Me parece que es un cambio importante que habla mucho, yo creo, decías tú, Claudia Sheinbaum entiende que el comienzo del sexenio fue complicado y que va a requerir hacer cosas que no tuvo que hacer López Obrador, entre ellas dialogar, estar más cerca del sector privado para lograr que el total de la inversión sea mucho mayor. Me refiero a total de la inversión sumando lo público y lo privado. No es lo público por un lado y lo privado por otro. Es correcto. Luis Miguel González, te agradezco enorme, como siempre, que nos regales unos minutos y tu opinión y tu luz en estos temas tan complicados, finalmente. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si es luz o oscuridad, pero con mucho gusto. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Abrazo. 100 palabras.